Cordial saludo, mi nombre es Brian Steven Ferreira Cristancho, estudiante del programa de Ciencia Política de la UNAD, y el presente video corresponde a la fase 4 del curso de Política Exterior Colombiana. La actividad se lleva a cabo junto a los compañeros Marlon Castrellón, Dayan Livet Ovallos, Gerson Alejandro Marín y Felipe Torres. La actividad consiste en analizar las problemáticas de la agenda global y cómo desde la postura colombiana se pueden proponer posibles soluciones. Muy buenas noches, mi nombre es Felipe Torres González, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, CEAD Vélez. Para el curso de Política Exterior Colombiana, en esta ocasión me correspondió eh, exponer sobre la problemática de la agenda global en el siglo XXI. Entonces, para facilitar esta exposición de estas problemáticas, podemos agruparlas estratégicamente en categorías temáticas. Esto ayudará a estructurar la discusión y permitir una comprensión más clara y coherente de los desafíos globales. Aquí están las problemáticas organizadas en 5 categorías principales, que se refiere al medio ambiente y sostenibilidad, desigualdad y pobreza, salud y bienestar, la gobernanza eh, y y conflictos, también el desarrollo tecnológico y la educación. Eh, en cuanto al medio ambiente y la sostenibilidad, eh, tenemos que hablar del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, crisis energética, seguridad alimentaria en el contexto ambiental, desigualdad y pobreza. Eh, para la desigualdad y la pobreza, los problemas de pobreza extrema, la desigualdad económica y social y la migración y refugiados. De la salud y bienestar, los desafíos en la salud global y en la educación y la capacitación para el desarrollo sostenible. Como para la gobernanza y conflictos, los conflictos armados, como lo que se está presentando a nivel mundial con el conflicto de Rusia y Ucrania y el conflicto de los palestinos con los israelíes. Esta violencia e inestabilidad política y la necesidad de una gobernanza global efectiva. Como quinto y último punto tenemos el desarrollo tecnológico y la educación. Se necesitan avances tecnológicos y los retos éticos y sociales asociados, así como a la educación y formación necesarias para el siglo XXI. Dayana Livet Ovallos Pérez y les voy a hablar sobre el medio ambiente y la sostenibilidad y también sobre la desigualdad y la pobreza. El medio ambiente y la sostenibilidad son esenciales para enfrentar desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la seguridad alimentaria. El cambio climático causado por las emisiones de gases de efecto invernadero está aumentando las temperaturas globales y el nivel del mar, con efectos devastadores en los ecosistemas y las comunidades. Por ejemplo, el Ártico se calienta el doble de rápido que el promedio global, afectando especies como osos polares. La pérdida de diversidad debido a la deforestación y la urbanización debilita los ecosistemas. La Amazonía ha perdido el 17% de su cobertura forestal en las últimas décadas, afectando tanto a la flora y fauna como a las comunidades indígenas. El cambio climático y la pérdida de diversidad también impacta la seguridad alimentaria.
alterando patrones de cultivo y reduciendo recursos hídricos. En África subsahariana, las sequías y las inundaciones han disminuido la producción de cultivos básicos, exacerbando la seguridad alimentaria. La desigualdad y la pobreza limitan el acceso a educación, salud y empleo, perpetuando un ciclo de pobreza. En América Latina, el 10% más rico posee el 54% total, mientras que el 40% más pobre tiene el 1%. La migración responde a la desigualdad, la pobreza y los conflictos. La crisis migratoria en Venezuela ha desplazado a más de 5 millones de personas en 2015, buscando refugio en países como Colombia y Perú. Los refugiados forzados a abandonar países por conflictos enfrentan desafíos significativos. La guerra en Siria ha desplazado a 6,6 millones internamente y a 5,6 millones externamente, según el ANUR 2021. Complementando los aportes del compañero Felipe y de Dayana, y de acuerdo a la subcategorización propuesta, las problemáticas relativas a salud y bienestar, según el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, la ausencia de estos servicios representa un desperdicio en materia de capital humano. Si bien la mayoría de países a nivel global han intentado o han hecho esfuerzos por ampliar la cobertura y facilitar el acceso a este tipo de servicios, se estima que más de la mitad de la población mundial no puede acceder. De igual forma, más de 100 millones de personas se ven empujadas a la pobreza extrema cada año, dado que no poseen la capacidad económica suficiente para solventar los gastos médicos. Bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, se ha establecido un compromiso a nivel global para intentar lograr una cobertura sanitaria universal. Respecto a las problemáticas de gobernanza y conflicto, en la actualidad evidenciamos múltiples tensiones a nivel global, siendo quizá las de mayor impacto mediático el conflicto entre Rusia y Ucrania y las represalias del Estado israelí contra Hamas o el pueblo palestino. Estos escenarios de guerra aglomeran la mayor parte de las preocupaciones de la agenda global, principalmente en términos de pobreza, de hambruna, de violación sistemática de derechos humanos, de colonización y de desarme. En este último aspecto quisiera hacer un énfasis especial, teniendo en cuenta que este incremento de las tensiones, sobre todo entre la OTAN y Rusia, han propiciado una ruptura de los tratados de no proliferación de armas de destrucción masiva. Esto sumado a las recientes y reiterativas declaraciones de Emmanuel Macron, presidente de Francia, por enviar tropas a territorio ucraniano, esto por temor a que Rusia pretenda una invasión a otros territorios de Europa, y también los ejercicios militares que lleva a cabo la OTAN en la frontera septentrional con Finlandia, Noruega y Suecia, pues suponen una situación bastante preocupante. Esto teniendo en cuenta que el simple hecho de que exista este tipo de armas y de que ambos bloques hayan vuelto a los ensayos de misiles intercontinentales, suponen o representan ya un riesgo real de apocalipsis. En cuanto al desarrollo tecnológico y la educación, se podría decir que nos estamos adentrando o estamos ya en una etapa primaria de la revolución de la inteligencia artificial. Esta herramienta tecnológica obviamente está modificando la forma en que se lleva a cabo los procesos formativos. Si bien las herramientas basadas en las IAs pueden personalizar la experiencia educativa y nos pueden proporcionar retroalimentación instantánea, siento que también, al menos desde el ámbito de las ciencias humanas, pueden inducir a un facilismo e imposibilitar que se adquiera un criterio propio. Ahora bien, también este nuevo avance tecnológico también implica una ampliación de la brecha entre aquellas personas que
que tienen el acceso a esta tecnología y otras que ni siquiera tienen acceso a recursos básicos, pues como internet, o ni siquiera poseen en sus hogares computadores, o incluso carecen de dispositivos móviles. De acuerdo a UNICEF, 2/3 de los niños en la edad escolar del mundo no tienen acceso a internet en el hogar. Y se estima que 1.300 millones de niños en las edades entre 3 y los 17 años no tienen conexión a internet. Entonces, este escenario representa uno de los desafíos, una de las problemáticas más apremiantes en la agenda global. El punto que me tocó exponer es cuál es la posición de Colombia frente a esas problemáticas identificadas y cómo se posiciona ante la comunidad internacional. La posición de Colombia frente a estas problemáticas es de forma positiva, donde se compromete totalmente en la lucha contra el cambio climático, la defensa de los derechos humanos, la promoción del desarrollo sostenible, la paz y la seguridad mundial. En cuanto al cambio climático, ha sido un defensor activo de los acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, que se ha implementado en las políticas públicas para la reducción de emisiones de gases y efectos de invernaderos. En cuanto a los derechos humanos, el territorio colombiano ha sido criticado por organizaciones internacionales por las diferentes situaciones que ha pasado en el país. Un ejemplo claro es la violencia contra los defensores de los derechos humanos y con los líderes sociales. A pesar de esto, el gobierno constantemente ha manifestado su compromiso con la protección de estos y las diferentes medidas para implementar y mejorar las situaciones. En cuanto al desarrollo sostenible, Colombia ha implementado políticas para disminuir la pobreza, promover la equidad de género y busca tener un medio ambiente protegido. En cuanto o referente a la paz y la seguridad mundial, el gobierno ha sido un gran actor que busca promover la paz en la región, donde se ha participado en misiones de la paz con las Naciones Unidas y ha tenido grandes desafíos como es el narcotráfico y de grupos armados y que ponen en peligro la seguridad y la estabilidad de la región. En cuanto a Colombia, como se ve en la parte internacional, suele colaborar y cooperar con los diferentes actores internacionales para abordar esta problemática de forma conjunta. Se posiciona de forma participativa activamente, puesto que se encuentra en las diferentes organizaciones internacionales. También tiene o apoya la elaboración de políticas y acuerdos internacionales. Colombia colabora constantemente con otros países y, como se dijo anteriormente, otras organizaciones internacionales en cuanto a la actividad y los programas que buscan abordar estas problemáticas, donde se aportan y se reciben ayudas humanitarias. También se busca la lucha contra el terrorismo y se busca la promoción de la seguridad y la paz. Colombia siempre busca cumplir todos los compromisos adquiridos internacionalmente, desde los acuerdos y los tratados han sido incorporados en sus normas, leyes y estatutos internos, buscando trabajar para que la implementación siempre sea más efectiva. Muchas gracias. ¿Cuál debería ser el proceder de Colombia dentro del sistema internacional y cómo debería posicionarse frente a estas problemáticas? Colombia debe valorar la importancia de la cooperación multilateral como un mecanismo efectivo para abordar los desafíos globales. En el caso del cambio climático, el país debe comprometerse con los acuerdos internacionales y buscar soluciones conjuntas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, tal y como lo ha venido haciendo, e instar a las grandes potencias contaminadoras a ahondar esfuerzos en la lucha por la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Asimismo, en el ámbito de los conflictos armados, Colombia puede beneficiarse de la colaboración con otros países y organizaciones internacionales para promover la paz y la resolución pacífica de conflictos. La cooperación multilateral permite compartir experiencias, recursos y conocimientos, fortaleciendo así los esfuerzos de Colombia para enfrentar estas problemáticas en el ámbito nacional. El país debe abordar una postura institucional y diplomática frente a conflictos como el de Israel-Palestina, Israel-Irán, Rusia-Ucrania, China-Taiwán, en los que prevalezcan los canales de diálogo establecidos, manteniendo una postura neutral y alejada de disputas ideológicas
o egos personales de los gobernantes de turno y ejerciendo una postura responsable acorde con los principios defendidos por Colombia históricamente, como lo son la paz, la defensa de la democracia y los derechos humanos. Una postura ambigua o errática en materia diplomática internacional puede hacer que caigamos en confrontaciones innecesarias o peligrosas que aíslen al país en materia geopolítica, haciendo que el país se resienta en ámbitos como el económico, en alianzas internacionales. Esto en cualquier decisión diplomática debe ser tomada con cautela, donde prime el diálogo y se agoten todas las instancias diplomáticas antes de tomar una decisión que pueda comprometer la estabilidad política, económica o social del país. Colombia debe abogar en materia internacional por una salida pacífica y diplomática a todos los conflictos existentes. Su voz debe abrirse paso en los diferentes organismos internacionales, como es el caso de las Naciones Unidas, donde debe posicionarse a favor del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en cualquier circunstancia, sin lugar a vacilaciones o ambigüedades. Por ejemplo, en el caso de Israel-Palestina, el país debe mantener una postura inamovible en favor de la población civil palestina en Gaza y Rafah, así como a su vez condenar cualquier acto terrorista perpetrado por las fuerzas de ocupación israelíes o por el grupo terrorista Hamas.